Hace tiempo que tenía ganas de traer a este estudio de Culturamas y Periodista Digital a un narrador que para mí está entre los mejores escritores de la narrativa actual. Se trata de Óscar Esquivias. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Está bien que ya por fin los planetas se hayan alineado y hayamos podido coincidir. Sí. Normalmente en estas entrevistas nos solemos centrar en la novedad editorial del autor, lo cual pues tiene sus ventajas de cara a la promoción, pero también yo creo que a veces se queda uno un poco sometido a la tiranía de hablar de la estricta novedad, algo que es un poco efímero, y no, a veces no se puede dar una buena imagen, un buen recorrido de la carrera de un autor. Como no tienes una novedad muy reciente, yo creo que esto se va a convertir en una ventaja para nosotros. Vamos a hablar, por supuesto, de la marca de Creta y de Pampanitos Verdes, pero si me lo permites, yo creo que podemos hacer, pues más bien eso, un pequeño vistazo panorámico de tu carrera. ¿Te parece? Me parece estupendo. Bueno, pues que he estado investigando, que esto no lo sabía, que para ver los orígenes de tu carrera hay que remontarse muy, muy atrás, no a lo obvio que diría todo el mundo, que se la ha tenido joven de Sevilla, sino ya hasta el año 90, nada menos, que he visto que ya ganabas por aquel entonces los premios de la Comunidad de Castilla y León, de relato. Bueno, mis inicios, yo creo que como los de todos, estuvieron en la adolescencia y quizá antes. Yo la verdad es que era un niño con mucho amor por la lectura, sobre todo por la lectura de tebeos. Y mis comienzos, más que escribiendo propiamente, estuvieron en el dibujo. A mí lo que me gustaba era dibujar tebeos. Yo quería ser como Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, o como Tintín, o como el creador de Tintín, como Hergé, o cualquiera de estos. Y yo empecé dibujando desde muy niño. Pronto me di cuenta de que el dibujo no era lo mío, ¿no? Y que sin embargo a través de la palabra escrita, de la escritura, sí conseguía llegar a donde no llegaba con la mano, con el dibujo. Y desde muy niño, en el colegio, pues yo creo que como todos empecé a escribir mis primeros cuentos y a ganar mis primeros premios en concursos pues, locales, muy modestos, en el instituto. El Letras Jóvenes de Castilla y León, exacto, que es el que habrás visto del año 90, pues ya fue de los primeros que pues era un concurso regional y yo no sé qué edad tenía en el año 90, porque soy un desastre haciendo cuentas de memoria. Yo nací en el 72. 18 tenías. Con 18 años, pues... pero bueno, 18 años, ¿quién con 18 años no tiene ya unos cuantos poemas, aunque luego te avergüencen, unos cuantos cuentos a sus espaldas? O sea que no fueron tampoco unos inicios tan precoces. Bueno, eras también un poco abusón porque vi que el premio lo ganabas varias veces seguidas y te lo permitía, ¿eh? Eso es raro. Pues cada 2 años lo ganaba, cosa que me daba mucho contento porque ese premio era estupendo, ya que no solo te daban una cantidad económica que me venía muy bien porque yo nunca andaba sobrado de dinero, sino que con esos cuentos y también con las poemas, porque tenía una parte también de poesía, se hacía un nuevo concurso para ilustradores y luego con las ilustraciones ganadoras también para jóvenes, de tal modo que luego se hacía una publicación con la obra literaria premiada, con la ilustración premiada, y se hacía un encuentro entre escritores e ilustradores. Entonces yo un año iba a ese encuentro como ganador del premio literario, al año siguiente seguía participando porque parece que he ganado muchos premios, pero han sido infinitos más los que he participado y no me he llevado nada. Suele pasar. A veces estas listas son muy injustas. Si realmente se viera en cuántos uno ha participado y cuántos ha ganado, pues se vería que es un porcentaje muy, muy pequeño. Pero en este premio lo ganaba un año, al siguiente seguía participando, no ganaba nada, pero como se hacía la presentación del libro con las ilustraciones, me volvían a invitar a estos encuentros. Estabas en todos. Y gracias a eso pues me recorrí toda Castilla y León, porque encima era un encuentro itinerante. Y tengo unos recuerdos estupendos y unas amistades literarias muy intensas desde esa época. Pero también cuando uno empieza, lo normal es que te sientas muy solo, sí, que haya gente... no lo digo de una forma dramática, lo de la soledad, pero sí... si no procedes de una familia con tradición cultural, como era la mía, que era una familia pues, proletaria, de obreros, en un barrio obrero, lo de dedicarte a escribir, pues no deja de ser una rareza. Sin embargo, gracias a estos encuentros conocí gente de mi edad con las mismas aficiones, con el mismo entusiasmo, y eso a mí me hizo desde muy pronto ver pues, que ese era mi mundo. Ya. Y bueno, luego llega el momento así un poco que
que aparece en todo currículum como tu momento de inicios, ¿no? Que sería el Ateneo Joven de Sevilla, con El Suelo Bendito. ¿Qué supuso el premio para ti? Pues es un premio de gran importancia para ser lo primero que publicabas. Pues sí, claro, yo era un autor inédito, había publicado muchos cuentos, pero como tú sabes bien, publicar cuentos en revistas es como no haber publicado nada, Sí. Porque ni siquiera tenía un libro de cuentos, sino que todos estaban desperdigados en publicaciones, muchas de ellas inencontrables. Y el premio Ateneo Joven de Sevilla, y no solo ese, sino el premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid, porque Exacto. yo tuve una enorme suerte, y esto sí fue decisivo en mi vida, no ya en mi vida literaria, sino en mi vida personal. Yo estaba estudiando el doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares en aquel momento. eh, Sabía que la literatura era lo que más me entusiasmaba, la historia, yo estudié historia también, pero veía o sentía que si no dedicaba mis mejores fuerzas a escribir literatura, las estaba malgastando. Yo había tenido muchos trabajos esporádicos para poder mantenerme, para poder estudiar, para estar en Alcalá de Henares. Las becas que había solicitado de la universidad y del ministerio para estudiar el doctorado y hacer la tesis no me las concedieron por una serie de razones. Y de repente, dos novelas que yo tenía dando vueltas por concursos, Jerjes conquista el mar y El Suelo Bendito, con muy pocos meses de diferencia, reciben las dos, cada una de ellas, un premio. Primero el Arte Joven de la Comunidad de Madrid, que fue el que vino primero, y luego el Ateneo Joven de Sevilla. El Ateneo Joven de Sevilla tuvo mayor repercusión, era un premio muy, muy bien dotado, y fueron más rápidos en Algaida que en la editorial Visor en publicarlo, con lo cual aparece como mi primera novela, aunque tanto el premio como la escritura de Jerjes es anterior al Suelo Bendito. Y de repente yo vi que quien me estaba manteniendo era la literatura. Gracias al premio me di cuenta de que podía vivir durante un año o más de un año sin preocuparme de otra cosa, sino con... Entonces yo ahí decidí dejar la universidad, dejar cualquier otro oficio y dedicarme por entero a la literatura. Y bueno, ahí sigo. Oye, una pregunta. El otro día estábamos con Rengel, que nos decía que, claro, que su primera novela es la primera publicada, pero era ya la sexta escrita. Yo te quería preguntar, ¿estas dos novelas eran las primeras que escribías o había alguna por ahí muerta en un cajón? Había una más que muerta, bueno, sí muerta, pero más que muerta por inanición, muerta por aborto, porque No había... mi primera novela, la primera novela que intenté escribir, era una novela muy ambiciosa, demasiado ambiciosa. Llegó un momento, tenía como dos líneas temporales, una que pasaba en la actualidad, otra en 1848, una que terminaba en 1848 pero que se extendía por casi toda la primera mitad del siglo XIX. Chopin, el compositor, era uno de los personajes. Llegó un momento en el que me di cuenta que aquello me desbordaba, que yo era incapaz de llevarla a buen puerto, que además me estaba aburriendo, me aburrían los personajes, me aburría lo que les pasaba. Y esa novela, que la tenía muy, muy avanzada, además era una novela hipertrofiada, igual ya llevaba 200 páginas. Me di cuenta de que esa novela no iba a ningún sitio. Pero bueno, la escritura de esas 200 páginas me sirvió para aprender cómo ha de planificarse una novela. Claro. Y gracias a ese libro fallido, pues vinieron todos los demás. O sea que no lamento el no haberla terminado, ni desde luego creo que sea imposible de resucitar, ni aspiro nunca a devolverla a la vida, pero sí le estoy agradecido a todo ese tiempo de escritura, porque ahí me forjé también como novelista. Bueno, después vamos a ir tomando puntos muy puntuales de tu literatura, porque es que he visto que lo has cultivado todo. Yo te hacía solo por relatista y novelista, pero ya pues tienes poesía, tienes ensayo, cuento infantil, de todo. Bueno, pero bien, yo creo que solo he hecho los cuentos y las novelas. Dentro de las novelas juveniles las siento de tanta categoría como las otras. Yo no hago distinciones entre literatura juvenil y literatura en general. Creo que la buena literatura
ha de tener la misma calidad, se dirija al lector que se dirija. Pero bueno, los poemas no los defendería yo con el mismo ardor. Con el mismo ímpetu, ¿no? Me gustaría ser poeta, yo admiro mucho a los poetas y me gusta mucho leer la poesía, pero siento que cuando escribo en verso no estoy en mi terreno. Hay veces que una idea te exige, y yo me echo a temblar cuando me veo a mí mismo escribiendo con reglones cortos. Digo, Óscar, ¿dónde vas? Hay veces, sin embargo, que tienes que escribirlos, pero yo me doy cuenta de que no tengo los mismos recursos que sí tengo con la narrativa, tanto en el cuento como en la novela. Bien, y después viene la trilogía que está basada un poco en la Divina Comedia. Cuéntanos un poco este proyecto. Bueno, la trilogía dantesca, como la llaman, efectivamente está basada de alguna manera en la Divina Comedia. Para mí la Divina Comedia es un libro que me gusta mucho, y me gusta mucho desde siempre. Me gusta mucho desde antes de haberla leído, porque hay ciertos libros que nos entran por los ojos, nunca mejor dicho, gracias a los estupendos ilustradores que han tenido. Y la Divina Comedia es uno de ellos. En la biblioteca de Gamonal, de mi barrio, en Burgos, tienen una edición con los grabados de Doré. Y a mí esa novela, esa obra, ese poema, siempre me llamó mucho la atención por esas ilustraciones. Como digo, yo empecé como dibujante y todo lo plástico siempre me ha atraído mucho. Y la Divina Comedia me parecía algo subyugante. Y sin haberla leído, como te digo, y sin saber ni siquiera de qué trataba, de qué iba, como nos preguntan tanto esto de qué va, pues sin saber de qué iba la Divina Comedia, a mí ya era un libro que en mi imaginación había echado raíces. Luego, por supuesto, pues la leí, me siguió fascinando, y yo creo que siempre he tenido esos grabados de Doré o el famoso cuadro de Delacroix en la cabeza. Claro, cuando yo era un niño y para mí la Divina Comedia no era un libro de literatura, sino de plástica, de dibujo, pues yo había hecho mi propia novela sobre la Divina Comedia, y para mí era una novela de aventuras, que en el fondo también lo es. Uno puede leer la Divina Comedia como el gran poema teológico en el que Dante nos habla sobre el más allá, y eso está ahí. Uno lo puede leer como una obra poética y una de las cumbres de la literatura, pero uno también lo puede leer como una novela de Julio Verne. Al fin y al cabo, en la Divina Comedia alguien hace un viaje imposible, o que parece imposible. Igual que en las novelas de Julio Verne, alguien se cree capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días o de llegar a la luna. En la Divina Comedia, Dante consigue viajar por aquel territorio que nos está prohibido, por el reino de los muertos, y recorrer tanto el infierno como el purgatorio, y luego finalmente el paraíso, donde se encuentra con su amada. Uno también puede leer esta obra como una gran historia de amor, claro, que lo es. Por amor, Dante consigue vencer hasta lo más terrible, como es la muerte. Va al territorio de los vivos y vuelve. Entonces, esa idea, si se quiere, juguetona con la Divina Comedia, con esas imágenes, la tenía siempre en la cabeza. Y bueno, en esta trilogía, al igual que Dante recorre los 3 territorios del más allá, según la teología cristiana, según la teología católica, yo me planteaba cómo sería recorrer eso hoy. Dante era un hombre de fe. Él no estaba haciendo literatura, sino estaba exponiendo verdades de la religión, de su religión. Yo no tengo las convicciones de Dante, y por tanto yo tenía muy claro que tanto la parte del paraíso como la del infierno tenían que estar ambientadas en la realidad. Yo creo que es en esta vida, y además mezclados, donde conocemos tanto el paraíso o el infierno. Y muchas veces, por nuestras experiencias, tenemos la conciencia de estar en un paraíso o de estar en un infierno. El purgatorio, que es un territorio tan literario incluso para los propios cristianos, me parecía que podía ser el reino de la fantasía, y por eso mi purgatorio también es una ciudad, la ciudad del Gran Rey, que ya no está en nuestra realidad, sino en otra.
Bien, y después de este proyecto llegan los cuentos. Está, por ejemplo, tenemos los dos cuentos. La marca de Creta, con el que, volviendo a hablar del tema de los premios, de nuevo te vino un premio muy oportunamente, que es que tu primer libro de cuentos obtiene el premio al mejor libro de cuentos del año, el premio Setenil. Sí. Y eso fue algo que me sorprendió, porque con toda honradez puedo decir que no lo esperaba y que además me hizo visible como cuentista. Claro. Lo mismo que antes te decía que uno puede tener 1000 cuentos en revistas, pero no existes como escritor hasta que no tienes una novela. También sucede que si publicas varias novelas, porque en este tiempo no solo publiqué esta, sino también yo creo que 2 o 3 novelas juveniles, ya no existes como cuentista. Y de algún modo el publicar mi primer libro de cuentos era como volver a empezar. Yo además ya, desde que tuve editor, desde que empecé a colaborar con Ediciones del Viento, dejé de participar en toda clase de concursos. Claro. Este es un concurso en el que tú no te presentas, sino que te eligen, el libro ya está publicado y bueno, esa circunstancia también me llenó de alegría y de algún modo me puso en el mapa de los autores de narrativa breve. Los cuentos no los escribí después de las novelas, sino más bien entreverados con ellas, porque ya sabes que los cuentos se te van colando como en otros proyectos y son libros que además nacen como de una forma mágica, ¿no? De repente uno mira en un fichero del ordenador, una carpeta que pone cuentos, te das cuenta de que tienes un montón de archivos y dices, bueno, pues si ya tengo un libro, y es un libro que escribes sin ningún esfuerzo, porque lo que haces, como si fueras un pintor que vaya al almacén o al taller y vea qué cuadros ha ido pintando y diga, bueno, pues si es que ya tengo una exposición. Y estas son como mis 2 exposiciones. Lo que no conseguí como dibujante o como pintor, lo tienes ahora. Lo he hecho ahora como cuentista. Bueno, y luego llega Pampanitos Verdes, que además, bueno, me explicabas tú, yo no lo sabía, que todo nace en este librito. Todo nació de ese librito. Bueno, cuéntanos un poco, porque es muy aparte de que el libro es muy curioso, ya solo como objeto, ¿verdad? Sí, este libro es una pequeña joya tipográfica y bibliográfica, y no por mi aportación, sino por el diseño que tiene, que es del fotógrafo y diseñador Asís Ayerbe, y por unos desplegables que los impresores, cuando Asís iba a las imprentas pidiendo presupuestos, le decían directamente que esto era imposible de hacer. No sé. El Teatro Alcázar de Madrid, el que está en la calle de Alcalá, le pidió a Asís Ayerbe un regalo institucional, creo que para unas navidades, o querían hacer un librito pues para sus clientes, y él les propuso el hacer esta miniatura con textos que tuvieran que ver con el teatro en general, no solo con el Teatro Alcázar. Entonces Asís Ayerbe, que es un artista al que yo admiro mucho y con el que tengo mucha amistad, me pidió unos cuentos que acompañaran sus imágenes. Todas las imágenes están tomadas en el Teatro Alcázar. Y bueno, esto es lo más parecido en realidad que tengo a un libro de cuentos, porque el tema de todo este librito tenía que ser el teatro, el mundo del teatro. Yo me di cuenta de que muchos de mis cuentos son verdaderos monólogos, están escritos en primera persona, son la confesión o el testimonio de alguien que habla. Entonces hice creo que son 5 monólogos, que luego reconvertí en cuentos e incluí son 4, por lo que veo, 4 monólogos, sí. De los cuales 3 incluí en Pampanitos Verdes. Y sí, también es una experiencia nueva eso de que te hagan un encargo, como si... Vamos, que siempre pasa, de algún periódico que te pide, de alguna revista literaria, pero así un libro aunque sea un libro de estas dimensiones, un librito de encargo, era otra experiencia nueva. Y sí, aquí está una de las semillas que luego fructificaron en Pampanitos Verdes. Pues sí, como decíamos, este es un poco el germen. Y bueno, nace Pampanitos Verdes, que bueno, como te comentaba hace un momento, un poco fuera de la grabación, me ha parecido un libro estupendo. Y me ha llamado sobre todo la atención el carácter puramente español que tienen los cuentos. ¿Y a qué me refiero con esto? El hecho de que son cuentos realistas, como ya lo era La marca de Creta. Y bueno, es habitual en la literatura realista española que haya mucho peso, mucha influencia de lo norteamericano.
que comentábamos hace un momento, que hay diálogos que parecen doblajes de películas, que las escenas transcurren en jardines de los cuales no tenemos noticia, que más bien son los jardines traseros de una casa, yo que sé, en Nueva York. Y entonces, ante esa influencia, pues me parece que solo hay dos caminos para superarlo. Uno, por ejemplo, hace poco reseñaba a Márquez por Norteamérica Profunda. Sí. Su camino, ¿cuál fue? Pues hacer un homenaje tan claro que entonces hay un poco una superación de ese tópico. Y el otro camino está en ti, y yo creo que lo haces maravillosamente. Esta capacidad que tienes para contar historias que solo, bueno, no sé si solo es mucho decir, pero sí, que solo pueden ocurrir en España. Gente que habla como hablamos en España, no como se lee en los libros que hablamos los españoles, que es una cosa muy diferente. Claro. Y yo creo que es desde luego un gran logro del libro. Sí, a mí me gusta mucho la gran literatura norteamericana y siento una enorme admiración por sus autores. Y creo además que muchos de ellos han sido muy importantes en mi formación como escritor. Pero también soy muy consciente de que un escritor, la materia que maneja, el fundamento de su obra es su idioma. Claro. Y a mí no es algo consciente el que todos los cuentos, o casi todos ellos, estén ambientados en España o en Italia, que es un país donde también he vivido y que siempre se cuela algún cuento italiano o romano, más en concreto, en todos mis libros. Eso no es algo ni siquiera voluntario. Los cuentos me salen así, pero en lo que siempre pongo mucho cuidado y me preocupa mucho como escritor es que estén escritos en nuestro idioma. Que parece mentira, pero hay muchos autores que escriben en español y que sin embargo sus libros parecen ya traducidos y además muchas veces malas traducciones. Y sí, te agradezco mucho que me digas esas palabras, porque también uno de mis propósitos es que los personajes estén vivos, que uno no sienta que son que los escenarios están construidos con cartón piedra y que los personajes son arquetipos o figurines, sino que sean personas que tengan una voz propia y que esa voz sea la de nuestro idioma, la del idioma que hablamos, que habla la gente en la calle, y no esa especie de pastiche afectado que muchas veces oímos en las películas. Yo creo que más que la literatura, lo que ha embellecido el oído de ciertas personas son ciertos doblajes del cine. Pero vamos, yo desde luego no reniego de la literatura norteamericana o anglosajona, ni mucho menos. Y el libro de Juan Carlos Márquez me parece fantástico. Claro. Y un ejemplo además de devolverles el regalo, ¿no? El regalo que nos han hecho. Y en ese sentido, nada, me parece estupendo. Bueno, cuéntanos antes de terminar si tienes algún proyecto, porque llevamos ya esperando mucho tiempo el libro, te lo digo como un reproche. Sí, hay gente que me lo reprocha. Bueno, no es que haya masas enfervorecidas esperando que publique algo nuevo, ni mucho menos, pero sí me preguntan. Estoy escribiendo una novela, y escribir una novela es un poco como hacer, no sé, como desaparecer del mundo durante mucho tiempo, porque una novela exige concentración, exige mucha dedicación, y en mi caso, además, se lleva como si tuviera un desagüe todas mis fuerzas creativas. Mientras escribo una novela no puedo escribir otra cosa. Si me hacen algún encargo de un cuento, de algo creativo, me supone un conflicto, porque parar la novela es como parar un tren que... Y bueno, si todo va bien, yo creo que dentro de unos meses, saldré de este retiro espiritual en el que estoy. Bueno, pues si no sale, ya te lo reprocharemos de nuevo en la próxima. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Óscar, por haber estado aquí con nosotros, y bueno, mucha suerte con ese proyecto de En ciernes. Muchas gracias, un placer.